Dios tiene planes preciosos para cada uno de nosotros y hay una sensación que está en este tiempo en cada uno de nosotros. Algunos ya aprendieron a hablar de estrés y aprendieron a mencionar el estrés como algo normal en nuestras vidas, y algunos hablan del estrés y algunos lo ponen postraumático, pretraumático. Algunos dicen el estrés inmediato, el estrés que simplemente aparece porque estoy cerrado. Por ahí en otro tiempo no lo conocíamos con esos nombres, pero no es que las cosas son muy distintas a muchísimos años atrás. Otras generaciones también vivieron tiempos difíciles. Otras generaciones vivieron guerras, vivieron epidemias completamente mortales y dañinas. Otras generaciones vivieron cosas muy difíciles de llevar adelante, y en el medio de esas generaciones se han levantado verdaderos héroes de la fe que se han conservado y que se han parado frente a la situación y han sencillamente apelado a la gracia del cielo para poder entonces alcanzar la victoria. La idea es que en este tiempo la iglesia de Jesucristo pudiera llegar a estar entendiendo que el cansancio es una señal para aflojar, y deberíamos entender que justamente el cansancio no es una señal para aflojar. Es una señal que me motiva a todo lo contrario, que me hace entender que yo debo funcionar de otra manera. Al fin, la idea es que yo quería saber, porque los de la mañana son de cansarse bastante, si acá hay gente que se cansó. ¿A alguno de ustedes alguna vez en la vida? Sí. Otros están tan cansados que ni levantan la mano, pero sí, nos hemos cansado. ¿Son de cansarse mucho? ¿Quién se cansa mucho? Sí. Y son de descansar también, ¿no? Pero la verdad es que la pregunta hoy con la que vamos a empezar quizás nos ayude a meditar un poco en cómo estamos, ¿no? Y podemos entender que el cansancio muchas veces, si lo usamos bien como una señal, puede ser la alerta para que yo cambie de posición, para que yo de alguna manera me acomode a poder descansar y entonces poder retomar fuerzas y continuar. Pero si me voy a cualquiera de los dos extremos y pienso solamente en descansar o pienso solamente en continuar, pudiera llegar a hacerme daño y hacer daño a los que estén alrededor de cada uno de nosotros. La pregunta sería, entonces, si hoy, en este tiempo, a esta altura del año, te sentís cansado, no me contestes, simplemente lo meditamos. Yo sé que algunos de ustedes ya están haciéndose, pero la pregunta es entonces, ¿te sentís cansado? La próxima pregunta sería, ¿ya no le sentís el gusto a las cosas espirituales? Porque está muy ligado el cansancio en la vida espiritual con la posibilidad de perder la pasión, de perder esa cuestión necesaria para poder tener una vida encendida y victoriosa. A veces hay reuniones donde con Zulma nuestro comentario es: qué linda que estuvo la reunión, sola, iba sola. Y a veces decimos: hoy remamos en dulce de leche. Se puso pesado en algún momento y parecería que lo mismo que confesamos comúnmente en estas ocasiones, cuando estamos cansados, lo confesamos y no causa el mismo efecto. Uno decimos, Dios es bueno, y ahora dice, sí, amén, amén. Y otros dicen, amén, y lo agarran, sí, ese es mi Dios bueno. Y empieza a tener una experiencia interior y se goza por todo lo que ya hizo, y en fe se goza por todo lo que va a recibir. Por eso la idea es que nosotros hoy podamos estar interpretando que tenemos un Dios bueno. Por lo tanto, quizás el hecho de pasar por etapas de cansancio sean una simple señal para acomodar algunas cuestiones y luego enfocarnos correctamente y no permitir que el cansancio nos afecte también en lo espiritual. Así que si pudiéramos hacernos esta pregunta, seguramente vamos a tener cada uno de nosotros una respuesta. Si ya no le sentís el gusto que le sentías antes a las cosas espirituales, sentís que ya no sos el mismo, que hace un tiempo atrás, algunos hace 20 años, otros hace 10, otros hace 5, otros el año pasado eran una fiera.
pero ahora se sienten aplacados, se sienten distintos. La verdadera historia de estas preguntas es poder reflexionar en la condición de cada uno de nosotros. 3 preguntas que, si no te gustaron, indican que estás en problema. Si te sentiste incómodo por alguien que se para enfrente a preguntarte, ¿estás cansado? ¿No le sentís el mismo gusto a las cosas espirituales? ¿No estás dispuesto a continuar? Y vos te incomodás, es porque verdaderamente necesitas ser ministrado en esto. Y como ustedes, y como yo, y como cada uno de los que estamos en el Señor, somos falibles, no somos implacables y es muy fácil de cansarnos. Es importante que podamos entender cómo mantenernos a salvo de esa arma que también el enemigo suele usar. Nadie puede negar que aún dentro de la vida cristiana llegan momentos donde nos sentimos cansados. Quizás cansados de esperar una respuesta. Alguien podría decir, yo oro, soy el que más ora, lo veo, aquel carnal no ora nunca, yo oro y a él Dios lo favorece. No señale a nadie, por favor. Y entonces yo estoy pensando, ¿cómo es esto? Y entonces me empiezo a sentir incómodo y llega un momento en que me canso. Cansado de ser bueno. Quizás estoy siendo demasiado tolerante, soporto cosas, me dicen, me hacen, y yo soporto y tolero. Y pudiera estar al borde de cansarme de ser bueno, cosa que no debe pasar. Siempre debo ser bueno. Y quizás estoy cansado de no ver los resultados. Yo sé las promesas de la palabra, yo sé lo que tengo que hacer, yo trato de hacer. Si analizo un poquito más profundo, quizás no las estoy cumpliendo como debería cumplirlas, pero por algo me quedó sin hacer. Y por eso es que no estoy alcanzando los resultados. Porque Dios no suele prometer cosas que no va a cumplir, a no ser que el cumplimiento de la promesa me dañe o me mate, me haga mal, me separe, me lleve al mundo, me lleve a perderme. Entonces el Señor retiene la bendición hasta que mi madurez me lleva a estar apto para entonces recibirla. Solo en esos casos. Así que quizás pudiera ser que algunos de los que estamos acá estamos cansados de tratar de hacer todo bien. Y apenas hay algo que no sale bien, ya está alguien marcando que no hicimos las cosas bien. Parecería que si no somos perfectos las 24 horas, alguien se levanta en contra de nosotros. En estos días, muy contentos con Zulma, escuchábamos a alguien que nos hacía un comentario de la familia, ¿no? ¿Cuántos tienen familia en el mundo? Todos. Y mi familia es peor que la de ustedes. A mi familia no le caben los evangélicos. Y sí, son todos falsos. Ponen una cara acá en la iglesia y después hacen cualquiera. Y mi familia dice cosas como debes decir la tuya, que los pastores hacen cosas raras, que los pastores afanan, que el pastor que anda doblando coches, que anda a saber lo que dice tu familia, pero la mía sabía decir esas cosas. Yo ahora, como no pude pararlos mucho, a veces trato de no escucharlos, pero suele pasar. Y también entonces pudiera ser que alguien de nosotros se canse de escuchar a nuestra familia, que aprovecha que alguien de mi casa tiene fiebre y dice, ¿dónde está tu Dios que siempre estás alardeando de que Él sana? ¿Dónde está? Quizá tu familia en este tiempo se levantó para corregirte, para decirte, te casé, inmundo, dijiste una mentirita. Y lo de la mañana creo que dijeron alguna vez, no sé a ustedes. Bueno, no importa, después hablamos de eso. Pero pudiera ser que nos casen en algo y entonces nosotros somos señalados, apedreados y podemos estar hasta cansados de eso. Y un día decimos, un día me va a encontrar. Mi pastor decía, voy a colgar el traje. Y la idea es que pudiera ser que un día uno estuviera a punto, pero trabajando preventivamente, el Señor nos da paz. Y nos permite saber que
estamos y nuestro destino es la victoria en Jesús. Así que también podría ser que alguno de nosotros esté cansado de pasar desapercibido. Alguien dice, a ver, alguien inteligente, correte vos. Allá atrás, ¿no? Y yo digo, güey, ¿cómo si yo era el más inteligente? Y entonces, sí, la próxima, ahí vienen a elegir ahora el más alto. Y yo me paro en punta de pie adelante, correte. Y eligen uno de atrás. Y entonces, siempre parecería que me dejan de lado, que no me ven. Eligen el de atrás, eligen al otro. Y yo no puedo hacerme ver. Y Dios puede llevar hasta los ministerios, lo puedo llevar a un montón de áreas, pero tengo que entender que el Señor tiene propósito con cada uno de nosotros. Y cuando el Señor dice, es Él, nadie lo puede negar. Y cuando el Señor dice, un minutito más de hervor, tampoco nadie lo puede negar y es lo mejor que me puede pasar. Tengo que quedarme un ratito más ahí y entonces saldré a punto en el nombre de Jesús. Así que no te hagas problema ni te canses de pasar desapercibido. Así que pudiera pasar también que hasta incluso te creas que pasás desapercibido para Dios. Es decir, Dios favorece a uno, favorece a otro y a mí no. Quizás lo que tenemos que ver no es a Dios como alguien que se le escapa algo, sino entender que cada uno de nosotros podemos no estar en la condición correcta. El cansancio muchas veces puede llevarnos a alejarnos de Dios, aún estando en el camino del Señor, aún pretendiendo estar cerca de Él. Muchas veces podemos ser el mejor servidor que el Señor tenga en un lugar y a pesar de eso, a pesar de estar involucrado en la vida de iglesia, en las reuniones, activo, que yo esté lejos de Dios y debo entonces meditar, estar cada vez más cerca de Dios, porque de no estar cerca de Dios posiblemente me canse más rápido, porque lo voy a estar haciendo con mis propias fuerzas. Pudiera ser entonces que me sienta cansado y hasta tal punto que deje de orar, que deje de leer la Biblia, aún que deje de congregar. Los de la mañana a veces se dejan de congregar porque están cansados. Decirle al que está al lado, yo no. Bueno, ellos 4 no. Pero hay gente en New Jersey que porque está cansado dice, ay no voy. Lo veo por Zoom. Lo veo por YouTube, lo veo desde casa. Aprovechando la ocasión, los saludo con la más rica paz. Así que pudiera ser que alguien que esté cansado y no tenga intenciones de estar en la casa de Dios y tiene cómo explicarlo. Y entonces empieza, porque generalmente el que está cansado cuenta todo. ¿Sabe cómo empecé yo esta semana? A las 3 de la mañana me desperté porque lloraba el nene, porque el vecino se le enfermó el perro y empezamos, todos aullaban en el barrio. Y entonces, y yo a las 7 me tenía que ir a laburar y laburé todo el día. ¿Y cómo laburan los que están cansados? ¿Cómo? ¿Cómo laburan? ¿Como Todos cuentan lo mismo. Laburé como un perro. Yo nunca vi un perro laburando, pero todos dicen, laburé como un perro, ¿no? Y viene cansado en la noche. Y encima llego. Y mirá la tortilla de papa seca. Y ¿cómo me va? Yo soñé con un pollo anoche, ¿Y qué pasó? Y bueno, y me voy a dormir. Y 7 días así. ¿Y cómo voy a estar? Cansado. Quizás hay que tomarlo con calma. Quizás hay que levantar la tortilla a los cielos y darle gloria a Dios por ese alimento. Y el Señor se va a encargar de que, ya si es pollo, te fíjese, pero el Señor va a proveer en el nombre de Jesús. Así que yo no puedo estar cansado de cosas que me tocan vivir, sino que tengo que sacar la enseñanza. Hay un detalle en lo que me tocó vivir que es para mí y yo no lo puedo dejar pasar porque si lo dejo pasar, otra vez voy a tener que cursar esa materia. Así que tomo autoridad en el nombre de Jesús y me declaro que estoy más fuerte que nunca en el nombre de Jesús. Quizás entonces déjate de orar, déjate de congregar, déjate de alimentarte. Necesitamos alimentarnos bien, necesitamos fortalecernos en el nombre de Jesús. No sé qué comida les gusta a ustedes los domingos a la noche. Ustedes deben ser de comer pizza, ¿no? ¿Sí? Jamón y morrones, sí. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Aceituna? ¿Alguno?
fugaceta rellena. ¿Sí? Está buena, ¿no? Aceitunas negras, ¿les gusta así? ¿Están con hambre? No, ¿no? Pero tenemos que alimentarnos bien. Los de la mañana son mucho más carnales que ustedes. No saben cómo se les movía el barbijo, la nuez por abajo, tragaban saliva cuando hablábamos asado hoy a la mañana. Pero la verdad es que necesitamos alimentarnos y también necesitamos alimentarnos espiritualmente. Necesitamos ir al Señor. Ahora, después de haber charlado un poquitito nada más del cansancio, cuando volvemos a preguntarnos si te sentís cansado, si ya no le sentís el gusto a las cosas espirituales, si sentís que ya no sos el mismo que eras cuando llegaste al Señor, posiblemente estés más dispuesto y entiendas que necesitamos ser ministrados por el poder del Espíritu Santo. La idea entonces es que podamos preguntarnos otras cosas diferentes, como ¿qué hago para volver a sentirme bien con Dios y conmigo mismo? Yo quisiera preguntarle, ¿qué hago? Decirlo conmigo, ¿qué hago para sentirme bien con Dios y conmigo mismo? Y entonces el Señor tiene algunas respuestas y seguramente esto es para inspiración, para encaminarnos, y desde allí en adelante cada uno será ministrado en lo personal por el Espíritu Santo de Dios. Lo primero es que tengo que entender que necesito recuperar hábitos espirituales. Seguramente no lees como leías. Seguramente no orás como orabas. Si estás cansado y sos sincero y haces un análisis claro, las cosas no son igual que antes. No pasás tanto tiempo. No andás buscando compañero para la oración. No andás buscando a tu propia esposa para decir, ¿qué pasa que hoy no oramos a la mañana? ¿Por qué no oramos a la noche también? No llamás a un amigo y le decís, mirá, ¿por qué no? Ya que tenemos, ¿por qué no hacemos una llamada abierta y oramos un poquito, yo por vos y vos por mí? Un minuto y a otro. Y ya está. Y leo una palabra y entonces pienso, y no le lleno el grupo de mensajes y de palabras de otro, sino que yo leo. Yo me inspiro. Extraigo una enseñanza y la convido a algún amigo, a alguien del grupo, a alguien de la célula, y entonces soy de bendición. Pero mientras que voy dando, también me voy alimentando y me voy fortaleciendo y voy volviendo a esos hábitos espirituales. Comienzo a ser aquel que tiene intención de orar y de buscar, aquel de leer, aquel que quiere escuchar a Dios, no solamente llevarle mensaje, no solamente ir delante de Dios y decirle, mira, Señor, necesito laburo, salud, necesito nueva fuerza, arreglar el matrimonio porque está mal, ayúdame a la crianza de los hijos, bendecime y que gane Independiente un día esto. Y no podemos nosotros ir así. Tenemos que en algún momento parar y decirle, y ahora te escucho a vos, Señor. Y entonces el Señor va a comenzar a soltar indicaciones y vos vas a ser guiado por Dios para andar en victoria en el nombre de Jesús. Así que la idea es que quizás digas, es que no puedo. Y esa es una expresión nata de los que están cansados. No puedo más, no puedo hacer eso, tengo que dejar todo, tengo que abandonar todo. Y es que hay que ser sincero, cuando dejamos de orar y cuando dejamos de leer la Biblia, se nos hace más difícil volver al ritmo anterior. Tengo que volver a leer la palabra y a orar en el nombre de Jesús. Necesito oración, necesito lectura y tengo que volver a los viejos niveles de oración y de lectura que tenía y aún superarlos, porque para este tiempo debo leer más y debo orar más que antes en el nombre de Jesús. Debo aprender a orar con entendimiento. Tengo que aprender a leer sin dormirme. No se trata de leer 25 capítulos de un solo día durmiendo mientras que lo leo y después sueño que estaba con Juan hablando. Yo tengo que orar delante del Señor e interactuar, conversar a través de la palabra como el Señor y dejar que la palabra me ministre. Así que quizás hoy el Señor me está dando un remedio y me dice, tenés que orar y tenés que leer la palabra. Ministrar lo que está a decir. Tenés que orar y tenés que leer la palabra. Por mucho que nos cueste, lo tenemos que hacer. Y si no lo hacemos, nunca vamos a forjar ese hábito que necesitamos tener. Mire, la palabra dice en Romanos 12, versículo 21, no dejen que el mal los venza. Más bien venzan el mal haciendo
el bien. Yo necesito ir a la fuente del bien, necesito ir al Señor, necesito ir a su palabra, necesito ir a su presencia y entonces voy a tener autoridad sobre toda situación en el nombre de Jesús. Lo segundo que puedo hacer es reflexionar sobre el objetivo, el por qué estoy haciendo lo que hago y para quién lo estoy haciendo. Quizás comenzamos a servir entendiendo que era para Dios y lo hicimos tímidamente y nos comenzamos a involucrar. Y en algún momento pensamos que no me agradece. Cuando me ve, no me honra. Soy su líder y nunca aplaude nada de lo que yo digo. Y empiezo a creerme que los demás no tienen reconocimiento para conmigo y eso significa que yo lo estaba haciendo para ellos, para lucirme. Quizás lo estaba haciendo por mi propio ego. Como nunca me salió una, ahora más o menos va queriendo y entonces hago todo el esfuerzo, pero lo estoy haciendo para mí. Y cuando decimos que somos siervos, claramente decimos que somos siervos ¿de quién? Siervos de Dios. Y entonces, y esto no está dejando afuera a nadie, esto está incluyendo a todos los que estamos acá en este lugar y a los que hoy no pudieron estar acá y a los que vinieron a la mañana y a todos los que van a llegar en el nombre de Jesús. El Señor está incluyéndonos a todos como siervos suyos. El Señor tiene una intención. Tu destino, lo leía la pastora y lo compartía, tu destino era la muerte y la gracia del cielo vino sobre tu vida, fuiste perdonado, fuiste justificado y todo eso tuvo un sentido. ¿Por qué el Señor no te llevó urgente al cielo? Así vivís eternamente y ya está. ¿Por qué te dejó acá con los riesgos que corres y con todo lo que pudiera llegar a pasar en estos años de vida? Porque hay un propósito con vos. Porque lo que vos podés hacer, yo no lo puedo hacer. Y lo que cada uno de nosotros puede hacer es la misión que Dios tiene para cada vida. Y la tenemos que llevar adelante en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Colosenses 3, versículos 23 y 24, en la traducción del lenguaje actual, dice: todo lo que hagan, háganlo de buena gana. ¿Cómo hay que hacerlo? De buena gana. Como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Porque ya saben que Dios les dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerden que sirven a Cristo, que es su verdadero, escucha esta versión lo que dice, dueño. Ese es mi dueño. A mi dueño es a quien estoy sirviendo. La ligaste vos porque estás en mi célula. La ligaste vos porque ese día yo tenía que orar y bendecir a todos los que podía y los bendije. Y los que están atrás tuyo van a estar ligando bendición y van a recibir mucho, pero vos tenés que servir a tu dueño. Y entonces nunca te vas a sentir defraudado, siempre te vas a sentir bien pagado, siempre vas a sentir que es un honor, un placer servir a nuestro dueño. Cuando nosotros tenemos muy claro a quién servimos, porque lo hacemos entonces como el Señor, como nuestro dueño nos llama a hacerlo, cambia todo el panorama y lejos de sentirnos cansados, nos sentimos fortalecidos. Parecería que la cosa funciona al revés. Cuando yo sé a quién le sirvo, no me canso, porque Él renueva mis fuerzas. Renueva mi fuerza. Porque entonces comprendemos que Él es el mismo el que está involucrado en este servicio y todo se hace mucho más sencillo en el nombre de Jesús. Lo tercero es que tengo que reconocer que mis fuerzas no provienen de mi lado humano, sino que provienen de Dios. Todo lo que hice es y será para la gloria de Dios. Es el que me da las fuerzas. Y hay una cosa importante. Si llegaste hasta donde estás, si avanzaste hasta donde avanzaste, fue solamente porque Dios te dio las fuerzas. Porque Dios te dio las fuerzas. Y debemos estar agradecidos en todo. Por más que vos tengas algunos logros en el haber, por más que si vos tuvieras que soltar un currículum espiritual, pudieras decir, yo salí de tal cosa, llegué a tal otra, me preparé, hice esto, estudié aquello, todo lo que vos quieras presentar no tiene sentido si vos no dependés de Dios.
La idea es que vos puedas confesar que sos siervo inútil y tu dueño es el que te da la fuerza. Y entonces comienza a brillar de otra manera tu vida y comienza a lucirse el dueño que tenés y no tus pequeñas y limitadas fuerzas que momentáneamente te pueden dejar bien parado, pero no se pueden sostener en el tiempo como las fuerzas de aquel que está sirviendo a Dios. Así que podríamos estar entonces cansados y en el medio de este cansancio, si nosotros estamos sirviendo a Dios, Dios tiene promesa. Isaías 40, versículo 29, dice, Dios les da nuevas. ¿Cómo son las fuerzas? Nuevas fuerzas a los débiles y a los cansados. Por eso es lo interesante de cansarse para Dios, porque cuando yo me canso para Dios, estoy contado dentro de los que Él tiene en la mira para bendecir y para ministrar con nuevas fuerzas. Cuando yo me debilito y me canso sirviendo a mi dueño tiene nuevas fuerzas para darme en el nombre de Jesús. Tengo que ir a Él. Si estamos cansados, entonces no nos preocupemos. Hemos sido llamados a no rendirnos. Decir acá está al lado, no te rindas. Debemos ser valientes y debemos seguir avanzando en el nombre de Jesús. Dios es experto en hacer las cosas nuevas. Y ese experto en hacer las cosas nuevas quiere trabajar también en tu vida y tiene pensado darte fuerzas nuevas. Dios tiene la idea y la intención de restaurar aquella comunión que vos tenías, pero necesita tu disposición, necesita tu sinceridad, necesita que seas capaz de poder permitir que Él opere en todo tu ser. Y Él lo va a hacer en el nombre de Jesús. Así que, ¿a quién tenemos que ir? A nuestro dueño, al todopoderoso Dios. Mire, Primera de Reyes 19 relata la situación que muchas veces ustedes escucharon predicar, conocen la historia, es apasionante leerla, meterse en algunos detalles y nos podemos encontrar con alguien que verdaderamente después de un tiempo se cansó y por estar cansado fue amenazado por justamente quien podría ser lo más débil del cuadro de sus enemigos, todo lo que se había levantado, gente, enemigos espirituales, enemigos carnales, se levantaron y contra todos puros pasó de huello a todo. Y después una mujer lo amenaza y empieza a huir y se escapa. Como los de la mañana decían, yo dije, ¿cómo se escapa? Todos decían, como rata por tirante, son tremendos. Pero se escapaba. Entonces nosotros tenemos que entender que es muy posible que si hoy paro y miro cómo estoy y estoy escapando, es porque estaba cansado, fui amenazado y tuve temor. Pero el perfil de Elías y la posibilidad de mi propia vida en Cristo me hace ver que yo estoy para más. Que yo soy el mismo que confesaba todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que yo soy el que cree que el Señor puede hacer cosas grandes conmigo, pero necesito ser ministrado. Mire, Primera de Reyes 19:3, versículo 19:3 al 5. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo del enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. El Señor nos está mostrando claramente que Elías se encuentra desanimado. Nos está mostrando a través de la palabra que está siendo buscado por Jezabel. Elías pide la muerte al Señor por esa persecución que estaba recibiendo en ese tiempo de cansancio. Pero Dios lo trata de una forma amorosa y compasiva. Y quizás hoy el Señor, a través de este ejemplo, trate con nuestras vidas y nos lleve a otro nivel mayor y nos saque de este lugar en victoria en el nombre de Jesús. Hebreos 4, versículo 14 en adelante dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy es tu oportunidad y hoy Dios quiere socorrerte. Hoy podés ponerle fin a ese sentido de persecución, a esa derrota que estabas percibiendo y comenzar a transitar la victoria en el nombre de Jesús. Elías fue ministrado y versículos 5 y 6 del capítulo 19 nos dice que permitió que Elías durmiera. Echándose debajo del enebro se quedó dormido. Aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces lo miró y aquí a su cabecera había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Parecería que el plan es sencillo. El Señor manifiesta su presencia, envía un ángel, lo toca e inmediatamente le da la receta: come, bebe y seguí descansando un poco, que después te voy a dar unos kilómetros para caminar y vas a poder en el nombre de Jesús. A su amado dará el sueño, nos dice la palabra. El Salmo 127, versículo 2, dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Es tiempo de aprender a descansar. Es tiempo de usar bien ese tiempo donde nos separamos para descansar físicamente, para descansar mentalmente. Dormir está bien. Yo sé que algunos por ahí exageran en esto y le meten 12 horas, 13, pero la idea es que debemos dormir y tenemos que dormir bien. Y tenemos que aprender. Yo siempre fui de dormir mucho, hasta mi juventud pasada. Algunos récords tengo de haber dormido, pero después no dormía nada. Y después que conocí al Señor, no dormía nada. Dormía 4 horas, 3 horas. Y la verdad que no me afectaba. Pero hoy en día, lo hablamos con Zulma siempre, si yo no duermo bien, empiezo a sentir, me siento afectado físicamente, empiezo con algunos problemas, hasta problemas de presión tengo si yo no duermo bien. Entonces necesito dormir 7, 8 horas, tengo que dormirla. Y para poder dormirla tengo que preparar la atmósfera al momento, tengo que entender. Y es muy posible que hasta necesite llegar cansado físicamente a ese horario, hacer un esfuerzo, hacer algo para entonces poder descansar. Ahora, principalmente lo que tiene que pasar es que tengo que entregar también mis sueños al Señor y entender que no es cuestión de esforzarme, no es cuestión de buscar yo con mi propia fuerza, sino que tengo que permitir que el Señor me dé el sueño, porque yo soy su amado y el Señor me da su sueño en el nombre de Jesús. Así que no importa cuánto argumento traiga el enemigo para quitarte el sueño, tu mayor argumento es: soy amado del Señor y Él me da dulces sueños. Y ahí nomás te dormís. Jehová también nos sustenta. Él le proveyó comida y bebida, que podríamos contar como celestial, porque hizo un efecto glorioso en ese cuerpo. Primera de Reyes 19:5 en adelante dice: echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él lo miró y aquí su cabeza una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Lo que el ángel le dijo: yo te ministro una vez, la segunda te llevo a los alazos. Le dijo, no, pero le estaba diciendo: a la primera te ministré, dormiste, comiste, ahora arrancá.
Decirle al que está al lado con todo el amor, como un ángel, decirle, largo camino te espera. Y caminó 40 días. Primera de Reyes 19, versículo 8 dice, se levantó pues, comió, bebió y fortaleció con aquella comida y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y a los 40 días, al final del camino, estaba el símbolo de la presencia de Dios. Quizás el Señor te está llamando a que camines rumbo a la presencia de Dios. Que camines, que te esfuerces, que te dirijas hacia la presencia de Dios. Y allí en la presencia de Dios van a pasar cosas. Cuando dice que lo llevó al monte de Horeb, estamos hablando del monte de Dios, donde Él habita, donde está su presencia manifiesta. Y Él allí le da una revelación asombrosa de su poder. 19, versículo 11 en adelante, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. ¿Delante de quién tenía que ponerse? Delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios le hace una pregunta que lo lleva a identificar su situación actual. Estabas queriendo morir hace un tiempito atrás, caminaste 40 días, estás en la presencia, estás viendo la mayor manifestación de gloria que un hombre pudo haber visto. No hay muchos registros en la Biblia de alguien que Dios hizo semejante escena, semejante cuadro para simplemente bendecirlo, para sanarlo, para poder darle descanso. Nunca escuché por ahí de que Pedro sea llevado a la presencia de Dios y que en medio de ese lugar se partan las piedras por el poder del viento, y el Señor no estaba todavía, lo envió al viento. Y el Señor manda fuego, y el Señor manda todo lo que manda, y hace todo ese desparpajo de gloria para llamarle la atención a Elías. Y eso me alienta y me hace creer que Dios es capaz de mover todo el universo por amor a mí, por amor a vos. Que aunque yo no sea digno, Él me vio, Él me eligió y Él va a hacer cosas tremendas en favor de mi vida. Dios le hace entonces una pregunta. Allí se metió en la cueva, dice 19:9, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y entonces comenzó. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él comenzó a querer dar algunas explicaciones. El Señor sabía de quién estaba oyendo. El Señor sabía con qué se había atemorizado, y el Señor sabía de sus logros y de sus victorias. ¿Acaso se te olvida que yo soy el Dios Todopoderoso? Y creo que algunos de los que hoy pudiéramos decir, estoy cansado, no tengo fuerza, no me sale una, las cosas no están como yo quisiera, el Señor pudiera estar diciendo, no, ¿acaso se te olvida que yo soy el Dios Todopoderoso? Quizás hemos dejado de meditar en el Dios que tenemos y nos hemos quedado enganchados en los detalles. Quizás estamos sonando competitivos, quizás estamos pretendiendo que pasen cosas y esperando cosas en lugar de desear que pasen y hacer cosas en favor de otros. Estamos entendiendo, la verdad es que es tan fácil leer la vida de Pablo, es tan fácil ser inspirado por la vida de los discípulos del Señor, pero ¿cuántos de nosotros nos gustaría vivir esto? A nosotros nos gustaría vivir otro tipo de justicia, otros momentos. ¿Cuántos de nosotros fantaseamos con tener la fuerza de Sansón? Fantaseamos con tener las habilidades que tenía David en la batalla, cómo se movía, cómo terminó reinando. Pero el ser de unos de esos anónimos perseguidos que dieron su vida y que fueron castigados,
y lastimado por simplemente confesar el nombre de Cristo, quizás sea algo que está lejos a nuestros planes. Y yo no creo que el Señor le esté llamando a nadie al martirio en esta noche, pero sí creo que el Señor nos está involucrando en la posibilidad de entender que por ahí nos estemos cansando, pero no tenemos derecho a abandonar, porque Él está con nosotros. Podríamos preguntarnos, ¿trabajó en vano Elías? Reyes 19:14, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Entonces el Señor, tan glorioso, versículo 15 en adelante, da una nueva revelación, redirecciona el proyecto de Elías. Y entonces le dice, y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Minsi, ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Cuando más solo te sentís, el Señor está diciendo: hay pueblo. Cuando el Señor ministra, está diciendo: algunos la pasaron más o menos como vos, pero no quisieron morirse ni se escaparon. Algunos quizás quisieron morirse y también quisieron escaparse, pero no doblaron sus rodillas frente a los Baales. Siempre tuvieron el mismo Dios y fueron fortalecidos, y ahora serán unidos y empoderados en el Señor. El Señor tiene un proyecto de cuerpo, tiene un proyecto de unidad. Por eso es que es tan importante que vos bendigas al que está al lado tuyo, que bendigas a tu familia, que bendigas a los que te rodean, que sepamos trabajar en equipo. Vos no podés ser simplemente un cristiano que le tocó caer en esta casa y nada más. Vos sos parte del cuerpo de Cristo. Y el que está al lado es muy importante, es vital para vos. El que está al lado podría ser contado como un dedo, y si a alguien le falta un dedo, sigue su vida. Pero el que está al lado podría ser el corazón. El que está al lado tuyo podría ser un órgano vital. Y tenemos que cuidarlo, mirarlo y decirle: te bendigo. Necesitamos guardarnos entre nosotros. Cuando estemos cansados y cuando estemos abatidos, necesitamos entender que la única salida es el Señor. Tengo que ir a Cristo. 11:28 de Mateo dice: vengan a mí ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Ese es el Señor que tenemos, que está en esos detalles, que no dice a los que oran mucho, pero mucho, a los que se leen la palabra todo de punta a punta, un libro todos los días, a los que son teólogos, a los que tienen ministerio, vengan a mí. Los que están cansados, no importa los alcances que hayas tenido en tu vida, si estás cansado, si estás agobiado, vení a mí y yo te voy a dar descanso. Cansado del camino recorrido, quizás cansado de luchar en tu matrimonio, cansado de luchar por nuestros hijos y con nuestros hijos, cansado de luchar con problemas económicos, cansado de luchar con los afanes que produce este tiempo en el trabajo y en la posibilidad de ser el proveedor o la proveedora, cansados de luchar contra una enfermedad. El Señor dice a ustedes, los que están cansados, los que están débiles, yo los voy a hacer descansar, pero es necesario que vengan a mí.
En el caso de los jóvenes, muchos están cansados y están cansados por la carga académica que tienen, cansados de tratar de cumplir las expectativas de sus padres. Quizás algunos pueden declarar que nunca lo han logrado, cansados de los problemas, de los pleitos entre sus propios padres, cansados de convivir con alguien que no es su padre, cansados de pleitos en sus noviazgos, en sus proyectos personales. Y ese cansancio trae abatimiento. Abatido es la persona que perdió el ánimo, que perdió la fuerza o que perdió esa energía que en algún momento lo caracterizaba. No sé cuál es tu estado, porque hay una característica en nosotros y es la de aprendimos a disimular. Pero hoy podemos abrir nuestro corazón delante del Señor y decirle: vos sabés que terminé muerto de miedo por la amenaza de Jezabel. Vos conocés cada detalle de mi vida. Cuando más fuerte tendría que haber estado, más débil fui. Y ahora estoy contado como alguien que está abatido, como alguien que perdió el ánimo, que no tiene fuerza y que ya no maneja esa energía que antes tenía. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Y esto debe ser urgente, como cansados y como abatidos. El Señor nos dice: venid a mí. Y yo debo ir al Señor. Eso nos habla de prioridades. No sé qué estabas haciendo para salir de tu cansancio. No sé qué estabas esperando. No sé si estabas diciendo el año que viene va a ser diferente. No sé si estabas diciendo después de las vacaciones vuelvo distinto. No sé si estabas diciendo si yo cambio de trabajo, si yo cambio de esposa, cambio de esposo, si yo no sé qué querés cambiar. Lo que sí sé es que si vos cambiás de prioridades, vas a descansar en el nombre de Jesús. Mateo 6, versículo 33 dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando dice que primeramente busquemos el reino, es que te pongas bajo esa cobertura, que te pongas bajo ese reinado, que te presidan, que te gobiernen, que te rindas delante de ese todopoderoso Dios. Y tenés que hacerlo en el nombre de Jesús. Y Dios se va a encargar si estás cansado y si estás abatido. Hay cosas que ocuparon tu vida y por eso no lo estabas haciendo. Hay cosas que ocuparon lugares importantes en tu ser y por eso no ibas primeramente al reino de los cielos. Te llenaste de compromisos terrenales, hiciste promesas, pero no estás comprometido con Dios. Hoy necesitamos volver a comprometernos con Dios en el nombre de Jesús. Quizás empezaste a transitar un tiempo de religiosidad. Se hace tan fácil ser crítico con los religiosos del Nuevo Testamento. Se hace tan fácil ser críticos y golpearlos duro en medio de las prédicas y de todos nuestros comentarios. Pero a veces tomamos actitudes muy parecidas. Mateo 28, 20 dice: enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Necesito conservarme obediente delante del Señor. Quizás estás cansado y abatido porque el único tiempo que tenés para Dios es cuando venís a los cultos, cuando venís a la iglesia. Necesitas vivir una vida de obediencia, y para vivir una vida de obediencia necesitas saber las reglas, conocer cómo manejarte, cómo conducirte. Vos no podés caer a tu líder a decirle: ¿qué hago si estoy tentado? Y lo tenés que saber vos y lo tenés que resolver. Tu testimonio tiene que ser: diablo inmundo me quiso tentar, pero estoy en victoria en el nombre de Jesús. Yo no puedo venir con preguntas extrañas y siempre estar en el comienzo. Yo ya estoy para estar un poco más alto, ya estoy para estar siendo parte de este reino en el nombre de Jesús. Y no tengo que olvidarme de ser humilde. Segunda de Corintios 12, versículo 10 dice: por eso me regocijo en debilidades, en insultos, en privaciones,
persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es en Cristo que se logra esto, solo en el Señor. Estás cansado, estás abatido porque no decidiste bien, porque no te acercaste al Señor en el tiempo que tenías que hacerlo, porque hay soberbia en tu razonamiento, en tu propio corazón, porque no querés reconocer que estás bien solamente cuando estás con el Señor, porque no querés reconocer que sos débil, que sos limitado, que necesitas la ayuda de Dios. Hoy podemos romper con ese orgullo en el nombre de Jesús y ser humildes delante del Todopoderoso. También la mundanidad pudiera ser algo que me ha dañado. Dice 1 de Juan 2, versículo 15, versículo 16: no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Me llama la atención esto. Parecería que cuando recibimos a Cristo entendemos claramente que lo único que tengo que amar es a Cristo y que yo jamás puedo amar el mundo. Pero si yo empiezo a poner el mundo en el lugar de Cristo, es muy posible que me esté enamorando del mundo. Y entonces entiendo lo que me dice el texto: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Versículo 16: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Yo soy el que elijo. Y yo, estando en Cristo y habiendo sido limpiado por su sangre, tengo la capacidad de discernir. Y soy el que sé separar lo que es bueno y lo que no lo es. Quizás estás cansado y abatido porque en lugar de buscar a Dios creíste que necesitabas un poco de diversión, que la paz iba a venir en otro lado, que la paz estaba en una bebida, en alguna otra experiencia. Y allí, por supuesto, no está. Quizás creíste que se trataba de una fiesta, de un baile, de volver a tener una experiencia, de un vicio, de un placer de la carne, de desordenarte sexualmente. Quizás siendo jovencito, apurado por tener una experiencia. Quizás en algún momento justificando tu experiencia sexual, diciendo, por lo menos no ando por ahí con un montón de chicas, estoy fornicando con una sola. No pudo encontrar una diferencia entre el que fornica con una y que fornica con dos en la Biblia. Es fornicario. Lo que puede ser que esté pasando es que vos estés diciendo, pero yo con chicas ya estuve, ahora capaz que... Y la televisión y las redes y los medios te impulsan continuamente. Y alguien todavía un poco más. Como pareja nos llevamos bien, pero sumar a alguien. Y todo esto es desorden sexual. Y todo esto es amor al mundo. Y todo esto es negarse al amor de Dios. Y cuando vos te negás al amor de Dios, te enamorás del mundo. Y cuando te enamorás del mundo, comienzan tus problemas. Te desgastás, te cansás y morís. Esa es la condena. El Señor dijo todos, no importa hasta dónde haya llegado. El Señor dijo, todos los que estén cansados y abatidos, vengan a mí. Y hoy es el día del oportuno socorro. Hoy es el día que el Señor preparó para que vos vayas a Él. Y Él quiere restaurar tu vida. Mire, Isaías 44, versículo 26. Dice, yo confirmo la palabra de mis siervos y cumplo el consejo de mis mensajeros. Yo digo que Jerusalén será habitada y que los pueblos de Judá serán reconstruidos y sus ruinas las restauraré. El Señor hace nueva todas las cosas. No importa lo destruida que esté tu vida. No importa lo que Dios te esté mostrando en esta misma noche. Hasta dónde, qué bajo que llegaste. Que te muestre lo más inmundo de tu ser. De ahí el Señor te saca en victoria. De ahí el Señor te hace nuevo. No importa entonces lo destruido. No importa las ruinas. Lo que importa es que en manos de Él andaremos en victoria. Él tiene poder para restaurar las ruinas. Él tiene poder para darte vida en el nombre de Jesús. Necesitamos ser sanos porque todo lo que estuvimos charlando siempre trae consecuencias.
Jeremías 33, versículo 6 dice: sin embargo les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. No importa qué difícil sea tu problema, no importa si tus malas decisiones, si tu desobediencia, no importa si llegaste al punto donde fuiste afectado y estás enfermo en el cuerpo, estás enfermo en el alma, estás enfermo en el espíritu, si tu mente está trabajando diferente, cargada, cansada y enferma, de allí el Señor te puede sacar en victoria, solamente si lo dejas. Hay victoria en el nombre de Jesús. Ven, Inera. Isaías 66 nos dice que el Señor tiene consuelo para los que fuimos afectados, para los que padecimos injusticia, para los que soportamos el dolor. Dice 66, versículo 13 del libro de Isaías: como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes. En Jerusalén serán consolados. Vení a la presencia de Dios y Él te va a abrazar y te va a consolar. No importa qué grande sea el dolor que estás pasando, Él quiere consolarte, darte ese abrazo que da una madre. Él está dispuesto a tomarte entre sus brazos y devolverte nuevo en el nombre de Jesús. Leo solamente 2 pasajes de Isaías antes de que oremos y podamos entonces entender que la intención de Dios es hacernos descansar, y Él tiene autoridad y poder suficiente para comprometerse con nuestro cansancio y sacarnos de ese lugar en victoria. Isaías 43, versículo 11 dice: yo soy el Señor, fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Qué bueno que ese es tu Salvador, que ese es mi Salvador. Isaías 44, versículo 6: así dice el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel: yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otro Dios. Ese Dios potente, glorioso, creador de todo el universo, tiene la mirada puesta en gente cansada, en gente como nosotros, que quizás ya tuvimos una oportunidad, que quizás ya tuvimos 2 oportunidades, y vaya a saber si no tuvimos más oportunidades, y está con el deseo de abrazarnos, sanarnos, de limpiarnos, de bendecirnos y de mostrarnos su poder para que salgamos sanos y victoriosos en el nombre de Jesús.